Buenas tardes. En el día de hoy desarrollaremos un video de la asignatura Legislación Laboral de la carrera Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Con ustedes, Kelly Jocelyn Franco Ariza. En este video daremos respuesta a unos interrogantes acerca del caso de la trabajadora Jennifer. Primera pregunta, cuando un contrato a término fijo ha sido prorrogado por más de 3 años, ¿se puede considerar que pasaría a ser un contrato a término indefinido? Vayámonos al contexto. Contrato a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. En el artículo 46 del Código Laboral es claro al decir que en la parte final del primer párrafo que el contrato a término fijo es renovable indefinidamente, es decir, que puede ser renovable por el mismo periodo si ninguna de las dos partes lo da por terminado. De ninguna otra forma, el contrato de trabajo se convertirá a término indefinido. Siempre será un contrato a término fijo hasta cuando las partes convengan lo contrario. Puede que al finalizar un contrato de trabajo a término fijo por el periodo de 3 años, las partes puedan acordar que el contrato se convierta a término indefinido, decisión que se debe consignar en un respectivo contrato. Es la única forma para que esto pueda pasar. En el caso de Jennifer, la pregunta, ¿existió algún acoso laboral en el presente? La norma no es clara con referente al acoso laboral sexual, el cual en este caso la insinuación del jefe con la trabajadora fue muy evidente y se puede tomar como acoso laboral sexual. El hecho de que el jefe se le insinuara de mejorarle las condiciones a la empleada a cambio de mejores cosas se puede tomar como un acoso. Pero vayámonos al contexto. De acuerdo a la Ley 1010 del 2006, en su artículo 7 ha tipificado como acoso laboral por parte del empleador una serie de conductas de este en contra de sus empleados. Relacionadas con el caso se encuentran las siguientes: la negativa de suministrar los materiales e informaciones absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor, y la negativa claramente injustificada de otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlas. La empleada lo hacía, el jefe no estaba de acuerdo. Eso se puede tomar como un acoso laboral. ¿Qué otros derechos tiene Jennifer? Jennifer tiene derecho a la igualdad de los empleados, igualdad entre hombres y mujeres, también entre el trabajo físico y el intelectual, derecho de asociación. Toda persona tiene derecho de pertenecer a una asociación o no. Normalmente el resultado de este derecho es la conformación de sindicatos. El derecho a la huelga, que es una manera normal de presionar que utilizan los sindicatos para alcanzar sus peticiones. Derecho a tener una seguridad social. El empleador debe asegurarse que el empleado tenga un régimen para su protección en salud, en pensión, en su ARL, debe tener una caja de compensación. Un carácter de orden público de las normas laborales. Las normas laborales son de aplicación inmediata, obligatorias para los habitantes del país. Son derechos a los que no podemos renunciar y no podemos permitir que un empleador abuse de ellos. Expliquemos en qué consiste el derecho de asociación de un trabajador minero. El derecho de asociación de un trabajador en Colombia es un derecho fundamental, el cual constituye una modalidad del derecho de libre asociación. Consiste en la libre voluntad de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones permanentes que los identifique y los una en defensa de los intereses comunes de profesión u oficio, sin autorización previa de carácter administrativo o intervención del Estado o de los empleadores, conforme lo consagran los artículos 39 y 55 de la Constitución Pública. Está muy claro, tenemos derecho, es un derecho de asociación de un trabajador en este país. Continuemos. ¿Considera usted que la trabajadora Jennifer tiene una enfermedad profesional o enfermedad común? Vayámonos al contexto claro. Enfermedad profesional es aquella enfermedad adquirida en el puesto del trabajo de una persona como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto en la obligación de laboral. En el caso expuesto, la empleada Jennifer presenta una enfermedad que está dentro de las enfermedades pulmonares de origen laboral. La silicosis es considerada como una de las afecciones crónicas de mayor impacto mundial, además que se encuentra en la lista de la tabla de enfermedades laborales del decreto 1477 del 2014 como una enfermedad laboral directa. En la pequeña imagen que tenemos,
podemos ver las diferentes enfermedades laborales que se pueden producir: pulmonar, eh, una mala postura por culpa de una silla no ergonómica, que son las que recomiendan los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Tiene derecho la trabajadora Jennifer Osorio Zapata a algún tipo de pensión? La trabajadora Jennifer Osorio presenta una enfermedad de origen profesional. En el caso expuesto, no se menciona si la trabajadora perdió el 50% de su capacidad laboral para recibir una pensión por invalidez, siendo reconocida esta por el sistema de riesgos laborales, ya que es de tipo profesional. Si es así, debe realizar un cierto procedimiento. En caso de haber sufrido algún tipo de accidente o enfermedad, el empleado debe ir a su EPS para que lo examine y lo remita ante la ARL. Ahí un médico laboral determina el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral. Verificar que haya cotizado siquiera 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructurarse la invalidez. Si el dictamen de pérdida de fuerza de trabajo fue del 50% o más, y una vez verificados todos los requisitos anteriores, podrá solicitar la pensión de invalidez de origen laboral. Para ello, hay que presentar la solicitud ante la ARL a la que se encuentra afiliado el trabajador, aportando, como se dijo, la documentación exigida para este fin. ¿Cuáles son los eventos que la ley indica como accidentes laborales? De acuerdo a la Ley 1562 del 2012, en su artículo 13 define como accidente laboral todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun si fuera del lugar de su puesto de trabajo y de sus horas laborales. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia hasta el lugar de trabajo, siempre y cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considera accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical. Aunque el trabajador se encuentra en permiso sindical, siempre se tendrá como accidente laboral siempre y cuando se produzca en cumplimiento de dicha función. Además, se considera accidente de trabajo el que produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador de la empresa, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentran en misión. En el caso de fallecimiento de la trabajadora Jennifer Osorio Zapata como consecuencia de la enfermedad profesional, explique qué clase de pensión debe recibir sus beneficiarios y qué requisitos para reclamar la pensión. En el caso de fallecimiento del pensionado por riesgos profesionales, sus beneficiarios tienen derecho a la pensión de sobrevivientes, tal y como lo expone el artículo 11 de la Ley 776 del 2002, la cual establece: artículo 11, muerte del afiliado del pensionado por riesgos profesionales. Si como consecuencia del accidente del trabajo o de la enfermedad profesional sobreviviente de la muerte del afiliado o muere un pensionado por riesgos profesionales, tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes la persona descrita en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Para reclamar la pensión, se debe cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Por ejemplo, el cónyuge o compañero permanente debe acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de 2 años continuos con anterioridad a la muerte, que tener en cuenta que esto se debe evidenciar. De acuerdo a la norma laboral, indique cuáles son los eventos que son atendidos por los riesgos laborales. El Sistema General de Riesgos Laborales atiende a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. La enfermedad laboral, de acuerdo a lo que vemos en la tablita, en las prestaciones asistenciales está la asistencia médica, la quirúrgica, la terapéutica y la farmacéutica. Están los servicios
de hospitalización, el servicio odontológico, el suministro de medicamentos, el servicio auxiliar de diagnóstico y tratamiento. En las prestaciones económicas encontramos el subsidio por incapacidad temporal, la indemnización por incapacidad permanente o parcial, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes, el auxilio funerario. En la enfermedad común, en las prestaciones asistenciales, pues las que ya conocemos, los servicios de salud médica, urgencia. En las prestaciones económicas, en caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que el empleador le pague un auxilio monetario hasta por 180 días, así las 2/3 partes del salario durante los primeros 90 días y la mitad del salario por el tiempo restante. Además, hay que tener en cuenta que en la enfermedad laboral, en las prestaciones asistenciales, también nos dan prótesis y ortesis, su reparación y su reposición solo en casos de deterioro o desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se recomienda rehabilitación física y profesional, gastos de traslados en condiciones normales que sean necesarias para la prestación de estos servicios. Damos en cuenta que las enfermedades laborales son muy bien atendidas